Bueno, buenas noches a todos. Voy a hacer una breve presentación de quienes están aquí y los dejo. Marcelo Polakov es rabino del Centro Unión Israelita de Córdoba desde el 2002. Dirige el Departamento de Diálogo Interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano. Durante 3 años fue el capellán judío de la cárcel más grande de la Argentina. Le explicó a Benedicto XVI el significado hebreo de su nombre Yosef. Presidió 2 periodos la Asamblea Rabínica Latinoamericana 2010-2012 y 2012-2014. Cantó un salmo en hebreo junto al Papa Francisco en la primera comida kasher ofrecida por un pontífice en el Vaticano. Le enseñó a cantar en hebreo a Mercedes Sosa. Mantuvo diálogo con los presidentes israelíes Shimon Peres y con los presidentes argentinos Raúl Alfonsín, Eduardo Dualde y Mauricio Macri. Desde el 2016 compone y canta junto al obispo Pedro Torres canciones de Hanukkah y Navidad. Es coautor de 4 libros y tiene cientos de artículos publicados en distintos medios. Su trabajo ha sido reconocido como liderazgo transformador en América Latina, destacando su capacidad para construir puentes entre diferentes culturas y promover la unidad en la sociedad. Marco Gallo es licenciado en Filosofía, miembro de la comunidad de Saint Egido. Desde su juventud trabaja en la evangelización y con los diferentes rostros de la pobreza urbana y de las periferias, y en el diálogo ecuménico e interreligioso, especialmente en el Islam. Es director de la Cátedra Pontificia de la UCA. Ha escrito varios ensayos y libros sobre Juan Pablo I y el Papa Francisco. Es coordinador para la Fundación Sociedad Dante Alighieri de Roma en las actividades culturales en Argentina. Y quien va a coordinar este evento, María Pilar Bonta, es licenciada Duró poco en Juan Pablo I, por la pobrecito. Universidad del Salvador, es directora general de cultos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde su llegada al gobierno en 2015, su principal objetivo es fortalecer el diálogo interreligioso y promover la articulación con los diversos cultos de la cultura. Además, ha participado en iniciativas como la Noche de los Templos, que busca acercar a la comunidad a la diversidad religiosa. Gracias a ustedes. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. La verdad que para mí es un gusto y un honor estar compartiendo este panel, tanto con el Rab y con Marco, al cual nos une, ya te diría, una amistad de muchos años, y con Marcelo, que yo lo conozco y lo sigo a través de las redes, pero tengo hoy el honor de estar compartiendo este panel, estos ecos de Pesaj que nos propone hoy Limud, y que estamos muy orgullosos de que se pueda estar viviendo esta noche acá en esta plaza, en la ciudad de Buenos Aires. Creemos que esto es parte de lo que tenemos que cuidar, proteger, defender y fortalecer todos los días, porque es parte de nuestra identidad, de nuestro ADN como ciudad, también como argentinos, como no, pero como porteños, de ser este faro y este ejemplo de convivencia pacífica que podamos tener al mismo tiempo que estamos nosotros acá, a Mel y a Barbie también al lado, y poder disfrutar en paz de esta hermosa noche del último día de Pesaj, ¿verdad? Así es. Y así, con esta introducción, no quiero alargarme, porque en realidad todos venimos acá a escucharlos a ellos y a este contrapunto que nos proponemos hoy, de ir recorriendo un poco aquello que nos une, aquello que nos relaciona, también en las diferencias, ¿por qué no? Porque nos complementa, ¿no? Y vamos a empezar por algo que a todos a esta hora aparte nos viene muy bien, que es la comida, ¿no? Porque el Pesaj, ¿no? La tradición del Seder, bueno, hay mucho símbolo en todo lo que es el alimento, lo que se come en estos días, y también, porque no, esto tiene también su vínculo y su relación con lo que para los católicos es la Eucaristía. Y acá le quiero pasar entonces el micrófono a Marcelo para que podamos empezar un poco a recorrer este itinerario, este camino de fraternidad que tenemos entre cristianos y judíos. Muy bien, bueno, gracias a Limud por la invitación, gracias a Pilar y a Marco.
y a ustedes que están aquí. Bueno, miren, tenemos la matzá, habíamos armado este momento así grato de encuentro con tres escalas, digamos. La primera, la matzá. Comamos un poco, hay que compartirlo. Les podemos pasar un poquito. Lo que pasa es que estuvimos comiendo toda la semana matzá. Ya estamos como cansados de la matzá. Este es el momento en que ya uno puede comer pastas. Yo lo hice recién un poquito ahí de pan, pero la matzá, este alimento tan especial, fíjense que incluso a nivel hasta como suena, vieron que matzá viene como masa, amazzando, ¿no? Es italiano, ¿no? La masa, el mitz en el matzá, ¿qué es mitz en hebreo? Jugo, porque es como una mezcla y de ahí también viene tu mix en inglés, ¿no? Entonces, obviamente es lo básico de juntar agua y harina. Por supuesto que todos conocemos la historia de Pesaj, de que el pueblo salió. Si querés te lo guardo para que no... Lo pasamos a ver si no Pasen, sí, yo se lo paso, tomá. Ahí lo pasamos para que todos puedan comer, no comió, aunque no estén aburridos. Decía, la excusa formal en realidad de que todos conocemos es que como la salida era rápido, dice el texto bíblico que el pueblo no pudo hornear, lo sacaron del horno enseguida y quedó así chatito el alimento. Ahora, hay algo extraño que no muchos conocen, que el cordero de Pascua, el sacrificio, el Corbán Pesaj, que se llama en hebreo, que se comió antes de salir, y la orden de comerlo era previa, había que comerlo sobre matzá y maror, o sea, sobre este pan ácimo, sin leudar, y hierbas amargas. Entonces quiere decir que había, antes de la salida, ya un precepto de combinar toda la idea de Pesaj con algo así chatito. ¿Por qué? Porque la levadura, fíjense qué curioso, la levadura fue un invento egipcio. O sea, los primeros que descubren la levadura son los egipcios. Y el hecho de la levadura empezó a ser visto en la tradición judía ancestral. Estamos hablando de algo que pasó hace 3000 y pico de años. Empezó a ser vista la levadura considerando cómo el modo egipcio en ese momento era una sociedad opresiva y que tendía a endiosar especialmente al faraón y la corte. La levadura se asoció en la cosmovisión judía a una idea vinculada a lo orgulloso, altivo, soberbio, ¿no? Entonces, nada de eso era bien visto. El inicio del pueblo, el descubrimiento de lo divino, tenía que pasar por algo llano, chato, sin inflado, ¿no? Sin lo que hoy llamaríamos más modernamente el ego. Entonces, la idea de la matzá empezó a reflejarse así como simbólicamente como un alimento que estaba vinculado a combatir desde el símbolo la idea de la altivez, la idea de la arrogancia, la idea del poder por el poder mismo, y poner en la humildad, en lo chatito, en lo bajo, la altura, ¿no? A veces cuando uno quiere, como hacemos, ¿no? Cuando uno quiere saltar más alto tiene que arrodillarse para tomar más envión. Entonces, para lograr lo alto hay que bajar un poco, no hay que, ¿no?, ponerse por encima de los demás. La sociedad egipcia era como un paradigma de ponerse por encima, y la levadura, invento de los egipcios, que es bárbara, pero en ese contexto estaba asociada a lo que estoy diciendo. Y después esto, en grande, va a dar origen, y ahora Marco seguramente va a aportarnos en esto, a lo que hoy nosotros conocemos como la hostia, ¿no? Que es también un pan ácimo, pero eso a mí no me toca. Muy bien, ahora esta parte le toca a Marco, y esto nos recuerda, ¿no? Nos lleva a lo que para los católicos, para los cristianos también en general, es el Jueves Santo, el primer día del Triduo Pascual, que hace poquitito nomás terminó, fue el jueves pasado, y creo que ahí podemos tener también un punto de encuentro, ¿no, Marco? Sí, seguramente. Intanto hay que recordar que Jesús era un rabí judío, y entonces la última cena con sus discípulos, él usa la matzá, cioè exactamente il panásimo. Un po' esta tradición también
me parecía muy importante lo que decía Marcelo sobre la humildad, ¿no? La esencialidad. Cioè, non è un pan trabajato, no? È un pan muy humilde. Come humilde è il Señor. El Señor se presenta cuando entra en Jerusalén montado sobre un asna, dice el ingreso a Jerusalén. Entonces también en la cena primero él se ofrece como pan ácimo, y además hace un gesto de una humildad inmensa, que es el lavatorio de los pies. Se pone él, el maestro, el rabí, se pone a lavar los pies a su discípulo, creando un gran escándalo, porque lavar los pies era generalmente de un esclavo, era un esclavo que lavaba los pies. Entonces Jesús, en digamos, esta unidad entre el pan, la Eucaristía, para nosotros cristianos, y rebajarse, ¿no? Dice la carta a los filipenses, él no creyó de ser de condición divina hasta rebajarse a sí mismo. Entonces, rebajarse continuo del Señor relacionado también a este pan que Él en diferentes ocasiones, Él presenta el mismo. Yo soy el pan de vida, dice a los discípulos. Quien come de mí, de alguna manera participa conmigo. Entonces, este pan de la humildad no es solo de Jesús, es un pan que hay que distribuir a todos. Digamos, de alguna manera en el cristianismo, este pan eucarístico que nosotros recibimos es un poco también el compromiso a ser como Jesús. Cioè, en la hostia nosotros encontramos Jesús vivo. Y esto en la tradición de los cristianos es muy importante. Por ejemplo, hay mártires en los primeros siglos de la iglesia cristiana, antes que el cristianismo diviniera la religión oficial del Estado. Había cristianos que per la Eucaristía morían. No tener el pan, que muchas veces estaba prohibido, por esto también podríamos hablar todo el tema de las catacumbas, muchas veces provocaba en ellos el martirio. Como decir, la Eucaristía es el centro de la vida, el pan es el centro de la vida cristiana. En este sentido, pienso que hay mucha semejanza. Sí, ese pan sin levadura, ¿no? Ese pan, entonces, como decíamos, humilde, que se abaja, pero que también es el pan que se comparte Exacto. en comunidad, que se comparte en esa cena, ¿no? Del jueves, en esa cena de Pesach. También ahora estamos acá en esta plaza que se llama Armenia, justamente, y que en este momento los armenios están empezando a vivir la Semana Santa, porque ellos tienen otro calendario, así que miren qué simbólico, ¿no? Todo. Y en esta comunidad, en esta entrega, en este compartir el pan, también vos mencionaste, Marcelo, las hierbas amargas, ¿no? Sí. Que tienen una especial implicancia, ¿no? Quiero, antes de las hierbas amargas, decir algo más en relación a lo que acabas de decir. Cuando en el Seder, en la cena de Pesaj, de Pascua, se toma la matzá, en realidad el relato de la cena empieza mostrando, uno levanta la matzá y dice en arameo, que era como el inglés de aquel momento, alahma aniá. O sea, este es el pan de la pobreza, y se abre la puerta de los hogares y dice, el texto dice que todo el que tiene hambre que venga y coma, y que todo el que está solo en realidad venga a compartir también. Con lo cual el pan tiene mucho también, en este caso la matzá, tiene mucho que ver con lo que decías, Pilar, de compartir. Por eso incluso se parte literalmente, uno de los pasos, de los 15 pasos del Seder es partir el pan, se llama yahatz, ¿no? Es partirlo por la mitad y dejar un pedacito, que también ahí se junta con la tradición cristiana, un pedacito para el final. El final es como una especie de postre, se llama afikomán, una palabra medio griega, pero que en realidad tiene que ver con lo que sería el pan de la redención, ¿no? Como una especie de alimento en donde ya el modo de compartir sea lo tradicional, sea lo que vayamos armando, no que haya que esperar, que ya nadie tenga hambre, que ya nadie esté solo. O sea que
empieza el Seder con compartir el pan, mostrar que es el pan de la pobreza, pero termina volviendo a comer ese pan como señal de redención. Buenísimo. Y en esto, obviamente, la tradición cristiana va a tener su propia lectura, que ahora seguro que le vamos a escuchar a Marco. No, yo retomando proprio lo que decía Pilar y también Marcelo sobre el compartir juntos. El pan se comparte en un pueblo, esto es muy importante. No es que yo tomo mi pan, ¿no? Pienso hoy en un tiempo de individualismo desenfrenado, digamos, nos llaman nuevamente a compartir juntos como pueblo de Dios. Entonces, el tema del compartir es un tema muy importante porque de alguna manera también nos ayuda, ante, lo comentaba Marcelo, a salir un poco dal proprio yo. Cioè, también, por ejemplo, nuestra oración principal es el Padre Nuestro. Nuestro, no es Padre mío. O sea, pienso que hay una invocación que siempre se hace juntos. Y también vivir, digamos, en un pueblo. Por ejemplo, antes se comentaba de la tradición de las iglesias ortodoxas. Después de la Eucaristía, en muchas iglesias orientales, también en la Armenia, y en algunas católicas alguna vez ha pasado, pero es menos frecuente. Por ejemplo, después de la comunión, al final casi de la misa, de la celebración, se entrega a cada uno, a cada fiel, un pedazo de pan, el pan de la solidaridad. Entonces, es como decir, no es la Eucaristía, ma es, como decir, volver también a recordarnos que estamos en un pueblo. Y también es la cercanía aquí menos tiene. También este pan puede ser distribuido a los más pobres, ¿no? Quindi también este pan que es para todos, no es solo por lo que celebran en aquel momento el culto, ma un pan que debe ser distribuido a todos. Esto nos lleva también, ¿no? Al sentido de comunidad, ¿no? De poner la mirada en el otro, en el que menos tiene, en el que sufre quizás, ¿no? También. Sí, y me hacía acordar lo que decía Marco, que es curioso cómo el tema del alimento se conecta de inmediato con la misma salida de Egipto, porque si ustedes recuerdan, al cruzar el mar, cantar en agradecimiento, empieza el periplo por el desierto y falta pan, o sea, falta comida. Y empieza a caer maná. El man o el maná del cielo, que evidentemente después lo va a recoger la tradición cristiana también, por el hecho de que vos nombrás el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Esto del pan de cada día está basado en la Torá, porque el maná caía cada día y el texto decía que nadie podía juntar de más, tipo como, que era lo que pasaba, acopiar, claro. Nadie podía acopiar. Si uno lo acopiaba, se pudría. Y si uno tenía de menos, cuando llegaba a su casa, tenía la cantidad necesaria. Una cosa así más estilo, no sé, más mística. Pero el mensaje era que lo que no pasaba en Egipto, justamente, para cada día. Y cada día, en lo cotidiano también, está parte del secreto de comer el pan con el sudor de la frente. Pero no con el sudor de la frente de esclavo, sino con el sudor de la frente de alguien que trabaja libremente y puede cada día llevar el pan a su casa. En ese sentido, sin que falte y sin que tampoco uno tenga que acopiar. Recuerden que qué era lo que hacían, no es nada casual esto. Las ciudades que construían los esclavos hebreos se llaman Arei Miskenot, que eran ciudades de, ¿cómo se llama? De acopio. Era acopiar, o sea, la preocupación del faraón, de esa sociedad, era el acopio por el acopio en sí mismo. Entonces, eso también es un mensaje que está ahí entre los huequitos de la matzá o de la hostia. También hay esta idea de que la producción sea, digamos, si sobra, no es para que sobre, es porque la construcción tiene que aumentar la producción, tiene que aumentar el bienestar, pero no para que cada uno acopie, ¿no? Así a marroque, sí, no sé cómo decirlo, claro. ¿No? Qué bueno estar encontrando, ¿no? Estos puntos que nos unen y que nos llevan a caminar este derrotero
por el desierto del pueblo judío que tanta entrega, ¿no? Que tanto significó y que también nosotros tenemos presente desde el cristianismo y el catolicismo también en los 40 días de Jesús en el desierto, los 40 días de lo que es la cuaresma, ¿no? Que es todo ese proceso también de preparación, ¿no? A lo que viene. Y en este camino, en este caminar también se dan momentos que, bueno, cada día le basta su aflicción, dice, ¿no? Sí. El Salmo. Se dan momentos de dolor, momentos de sufrimiento, momentos de encuentro, momentos de alegría. Y todo esto también se da en torno a la mesa, ¿no? A la mesa sí. en la celebración del Pesaj. Ahí sí viene el tema que decía Pilar antes de el sacrificio pascual se hacía sobre matzá y maror, las hierbas amargas. Entonces el tema del sufrimiento en realidad es uno de los temas esenciales de Pesaj, porque es como una categoría talmúdica que dice Matjirim bignutu mesaimim beyevas, quiere decir que el relato debe empezar con lo triste, pero tiene que terminar con lo alegre, con la esperanza, con lo bueno, con la alabanza. Y así termina, ¿no? El Seder termina con alabanza, con canción. Pero empieza con el sufrimiento. Y la verdad que el sufrimiento en realidad no es un sufrimiento masoquista de buscar el sufrimiento por sí mismo, sino de ser testigos que a partir del sufrimiento uno puede resignificarlo y construir, digamos, esperanza. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Una de las escenas tal vez más prototípicas de Pesaj es la escena en donde parece que todo el sueño iba a terminar en el momento en que el pueblo sale y está enfrente al mar. Viene el ejército más poderoso del momento, que era el ejército egipcio, del imperio egipcio. Y bueno, esto está en el capítulo 14 del Éxodo, de Shmot. Y el pueblo lo mira a Moisés y le dice que no había tumbas en Egipto, que nos trajiste hasta acá. O sea, ¿para qué tanto? Era como, mejor nos moríamos en Egipto y ya está. Y Moisés, que uno a veces en las películas lo ve raro, en realidad Moisés clama para arriba, no sabe qué hacer. Y Dios le dice, yo, como diciendo, ¿por qué? Literal, ¿no? Lama titzakelai, que quiere decir, ¿por qué me decís a mí? Daber el Bene Israel, Beisao, quiere decir, hablale a los hijos de Israel y que ellos caminen. Pero ¿dónde iban a caminar? Al mar. Y ahí lo que muchas veces está mal en las películas, y que eso tiene que ver con cómo interpretar el tema del sufrimiento y cómo salir de esas escenas, que no son escenas, ¿no? De calamidades, de sufrimientos populares y personales, lo que hace Dios es decirle a Moisés, decirle a la gente que camine y vos poné el bastón y se va a abrir el agua. Pero la mayoría de nuestra conciencia, esa frase está mal vista porque en general la interpretamos al revés de lo que dice. Porque uno lo tiene en la cabeza mal, porque se imagina, no me van a dejar mentir, uno se imagina a Moisés haciendo así, tipo Harry Potter, ¿no? Con una vara más grande. Charlton Heston, que está... El Charlton Heston también. Y se abre y después pasa a la gente. No, el versículo es muy claro y cambia todo el sentido y es una enseñanza hermosa para ¿no? aplacar sufrimiento. Es decirle a la gente que camine y vos después poné el bastón. Es decir, con el agua hasta el cuello, ¿entendés? O sea, recién ahí aparece la posibilidad de apertura. No por magia, sino por una cuestión de actitud. Entonces, esa actitud de, aún con el agua al cuello, ir desde la incertidumbre, pero con fe, sin garantías, me parece algo que a lo largo de los siglos la seguimos viendo, por suerte, dentro del pueblo judío. Y creo que también hay mucho aporte en esto del mundo cristiano para ver cómo, porque también el sufrimiento es característico de la figura, por supuesto, de Jesús, pero esto me parece que son palabras de Marco. Sí, esto creo que también podemos trazar un paralelismo entre lo que nos estabas diciendo, Marcelo, con lo que se vive en la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Y después, bueno, lo que será la resurrección el domingo. Exactamente, sí. El sufrimiento es, como decir, la semana de pasión, la pasión de Jesús. Yo primero pienso que existe un sufrimiento que no nunca, como antes comentaba, para sí mismo, ¿no?
no es llorar sobre sí mismo. También cuando Jesús está en la cruz le dice a las mujeres, no lloren, lloren por ustedes, no por mí. En el sentido que el sufrimiento es de alguna manera en el cristianismo es el sufrir para el dolor del otro. Y de otra manera nosotros hablamos de compasión, padecer con el otro. La compasión de Jesús cuando ve la muchedumbre come oveja descarriada y de allí comienza a actuar. O sea, el dolor, el sufrimiento que Jesús vive en la sua pasión, el sufrimiento para los otros. Es una entrega, digamos, dolorosa, porque no es, como decir, un masoquismo, ¿no? Ma es dar la vida porque también los otros puedan de alguna manera dar la vida y acercarse al sufrimiento de los otros. No es un sufrimiento para sí mismo, para sus propias cosas, sino el sufrimiento de los otros. Pienso en estos días, por ejemplo, vivimos tanto sufrimiento, tantas veces uno tiene riesgo de encerrarse en los propios sufrimientos. El cristianismo nos indica el sufrimiento de la gente que está muriendo por las guerras, por los conflictos, por las grandes migraciones. Justo el otro día en el mar murieron el domingo de Pascua, día sagrado para los cristianos, murieron 70 personas en el mar Mediterráneo, jóvenes, ancianos, mujeres, niños. Y esto es un sufrimiento porque, como decir, es ver cómo la pierde de alguna manera en la globalización de la indiferencia de que hablaba Papa Francisco en Lampedusa en el 2013, pierde un pedazo grande e importante de humanidad. El sufrimiento es siempre para los otros, no es para mí mismo. No sé si... Sí, sí. Es una reflexión muy interesante, y ahora que nombrás esto, bueno, son los exiliados, el éxodo, ¿no? Que también es lo que vive el pueblo judío en ese caminar, ¿no? A ver... buscando una tierra prometida. El sufrimiento también era el arma, digamos, de dominación y de opresión de, en este caso, de Egipto. Recuerden que Egipto en hebreo se dice Mitzrayim, que quiere decir algo... Angustia quiere decir. Mitzrayim, la palabra viene de una raíz hebrea que significa angustia. Estar angustiado, obviamente, por la cuestión de la explotación y de la esclavitud de un poder hegemónico que muchas veces a mí me gusta explicar que la revolución más grande que trajo Moisés en ese momento uno podría llamarla como si fuera la creación del valor de la esperanza. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el siguiente sentido. En ese momento la forma de dominar al prójimo tenía que ver con convencer a la gente, y la gente estaba convencida, de que el plano de lo social era un reflejo del plano de lo natural. Es decir, el mundo de la naturaleza era donde nos fijábamos y era homólogo al plano social. ¿Por qué? Porque si la naturaleza, bueno, este árbol nace, crece, tiene frutitos y después se muere, y el sol salió a la mañana y se puso a la noche, y primavera, y verano, y otoño, y invierno, y eso es cíclico y es prácticamente inmutable, no se modifica. Bueno, la sociedad estaba constituida en espejo, es decir, si vos naciste faraón, vos, tu hijo, tu nieto y tu recontra tataranieto va a ser faraón. Y si vos naciste esclavo, es igual que la naturaleza, no tenés posibilidad de modificar. Un árbol es un árbol, no va a ser mañana un león. Bueno, el que no lo entendía, primero venían los sacerdotes egipcios a explicárselos. Si no alcanzaban los sacerdotes, venía el ejército. Bueno, ese modelo no cambió mucho. Se maquilló, pero ¿qué hace la tradición judía con Moisés a la cabeza? Dios, digamos, de por sí. Es decir, no es así. Lo que es la naturaleza es un proceso cíclico inmutable, pero la sociedad no es cierto. Entonces, no es cierto que si vos sos esclavo, tu tataranieto tiene que ser esclavo. Ese mensaje de que todo lo que hasta ahora fue así, no necesariamente tiene que seguir siendo así, es probablemente el mensaje más fuerte de Pesaj,
Y ese es probablemente el antídoto más grande contra el sufrimiento, porque el sufrimiento que se internaliza y no tiene posibilidad de escape es el peor, porque uno ya lo toma como parte y no tiene escapatoria, porque ya tiene Egipto adentro. Ya, o sea, no tenés ni siquiera el paradigma mental para decir hay otra forma. Y eso me parece que es uno de los mensajes claves, y que no es tan fácil de asumirlo. Creo que es una de las mayores esclavitudes, podemos decir, entonces, que tenemos como ser humano, ¿no? Quedarnos presos de eso y no poder salir de ese embudo, de ese torbellino, ¿no? Que justamente, como bien dijiste, es uno de los mensajes centrales del Pesaj, la liberación, la libertad. Se me cayó el papelito, tener la oportunidad de cambiar, de evolucionar, de ser otro, de uno y de poner también esta mirada en el otro, ¿no? Y acá tenemos también este concepto de libertad y liberación, en lo que propone también desde el cristianismo y el catolicismo lo que hizo Jesús en la resurrección, resucitando, ¿no? Mostrando que de un hijo de un carpintero se pasa también a liberar y poder dar vida a otros. Sí, en esto hay, como decir, la libertad para el cristiano no es libertinaje, ¿no? Es libertad del pecado, ante todo, del pecado del amor por sí mismo, es salir entonces, hacer un éxodo. El éxodo que para nosotros cristianos nace, digamos, también hablando de este tiempo, de la cuaresma, es todo un éxodo en el desierto, que el desierto tantas veces también existencial, que el desierto del encerrarse en sí mismo, entonces abrirse a los otros. La liberación es encontrar el hombre para todos. El hombre para todos es Jesús. Jesús que gasta su vida para todos. En esto nosotros podemos adquirir la libertad, dice San Pablo, no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, todos estamos libres. O sea, la libertad para el cristianismo es salir de una idea chiquita, digamos, de la vida, sino abrirse al reino de Dios. Y este reino de Dios es un reino, como recordamos también en el primer testamento, lleno de leche y miel. Es esta Jerusalén celeste donde no habrá ni luto ni llanto. O sea, es una idea cósmica, no es nunca una liberación personal, ma una liberación personal en el sentido que existe un camino, que es el camino de conversión, que es un camino de mirar a Dios y no ver el becerro de oro, sino abrirse al mundo, abrirse a una libertad que es una libertad comprometida, que no es una libertad, repito, donde yo puedo hacer lo que quiero. No sé, me viene en mente un padre de la iglesia, San Agustín, que dice: ama, hace lo que quieres, pero primero ama. Quiero decir algo. En este sentido, la tradición judía pone como otro eje ahí, en el sentido siguiente. Pesaj es una fiesta como medio renga, porque necesita conectarse con la próxima fiesta, que es la de Shavuot o el Pentecostés. Conectarla con una cuenta que hacemos, bueno, ahora a la noche hay que hacer la cuenta de todos los días, de la segunda noche de Pesaj, donde se va contando hasta que llega el día 50, porque Pesaj es como un escape, por lo menos en la tradición judía. Si no Erich Fromm decía que era libertad de y libertad para. O sea, libertad de es escaparte de la opresión, de la situación complicada, de la esclavitud. Pero bueno, ya saliste y ahora, o sea, bueno, esa es la mitad. La otra mitad es hacer un proyecto que tiene que ver con la ley, es decir, con la responsabilidad de armar una sociedad que sea un espejo invertido de la sociedad de la que uno escapó. Porque si vas a armar una sociedad que también tenga opresión, explotación, esclavitud, inequidad, etc., realmente queda trunco. Entonces se complementa la libertad con la idea de la ley, de la responsabilidad y del cuidado mutuo. No casualmente las dos primeras leyes que
saliendo el pueblo de Egipto, le dice Dios a través de Moisés al pueblo es, una, consagrar a tus hijos en vez de tirarlos al Nilo, ¿no? Y dos, una ley igual para el extranjero y el residente. Entonces, la igualdad ante la ley, la consagración de los hijos, era como justo el modelo inverso, donde se manda a matar de una forma genocida a niños y donde obviamente había una ley para el residente y una ley para los extranjeros. Entonces, esas dos figuras son centrales y van armando este rompecabezas, porque es un rompecabezas, es un proceso en donde Pesaj empieza a ser como, bueno, el primer grito, pero que tiene que ser complementado, si no es una libertad que queda como un poco trunca. Todavía queda la idea de construir lo que decía bien Marco, nombrando el Salmo, de la Jerusalén celeste, sin luto, sin llanto, donde cada uno se pueda sentar a comer de su higuera y de su vid en familia y amistad. Hermoso, hermoso. Soy muy mala moderadora porque no tengo un reloj, no sé si estamos bien de tiempo o no. Yo te aviso. Ok. Yo tengo reloj. Me dejé el celular en la cartera. 20:35. Perfecto. Bueno, entonces ya podemos ir entrando en la última Sí, parte que de necesitamos lo que ayuda habíamos acá. pensado, que sí, necesitamos una ayudita. Y vamos introduciendo a lo que todo esto nos está llevando, que es al sentido, ¿no? Al sentido de la vida, al sentido de cada uno como persona. Y esto también creo que, Marcelo, vos nos querías compartir un pedacito, ¿no? De lo que Sí. es las lecturas de Pesaj, los cantos que tiene que ver en esta fiesta. Hay, no sé si está Maga por ahí. No, acá Ahí está está, Maga. mira. Vení, Maga. Les vamos a regalar acá a Pilar y a Marco y a todos los que están ahí un pedacito de un texto de la Agadá de Pesaj, de la narración de Pesaj, que le vamos a pedir a Maga que lo cante, que tiene que ver con la palabra clave es Dayeinu. Dayeinu significa nos habría bastado. Es un poema que más o menos tiene 1200 años, más o menos, en donde en castellano dice que si Dios solamente nos hubiera sacado de Egipto, listo, nos habría bastado. Pero además de sacarnos de Egipto, nos llevó hasta el Sinaí. Bueno, también nos habría bastado. Pero además nos entregó la Torá. Bueno, también nos habría bastado. Pero además nos dio el Shabbat. Bueno, también nos habría bastado. Pero también nos llevó a la tierra de Israel. Bueno, también, bueno, es así. Entonces el estribillo es Dayeinu y queríamos ponerlo como disparador de pensar en ese tema un par de cosas que nos resultan interesantes. ¿Como la primera? No. Sí, la que vos quieras, un poquito. Bueno, los que saben la pueden cantar. אילו הוציאנו ממצרים, הוציאנו ממצרים, Dayeinu, 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 Dayeinu. אילו נתן לנו את השבת, נתן לנו את השבת, דיינו, 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 דיינו. Muy Un bien. montón de cosas más por las que estamos agradecidos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Maga. Cómo la música nos levanta, nos nutre, ¿no? También nos hace compartir momentos tan hermosos y nos lleva a más arriba, ¿no? Bueno, me dicen que nos quedan 5 minutos, así que este hermosísimo disparador que nos compartió Maga, que es esta hermosa canción, ¿qué nos resuena con todo esto? Justo había leído hace poco un libro de un tal Barry Schwartz que se llama La paradoja de la elección, donde él propone que en esta época especialmente se bastardea un poco el criterio de lo que es la libertad. Y él lo pone con un ejemplo cualquiera, ¿no? En donde en el mundo, especialmente hoy, bien globalizado y así, muy consumista, uno puede encontrar una variedad, supónganse, les digo cualquier cosa, 72 mermeladas. Entonces vos querés comprar una mermelada y vos pensás que, bueno, buenísimo, tengo 72, puedo elegir más. Y mañana va a haber otro supermercado que tenga 648. Y pareciera ser que la multiplicidad de opciones aumenta el grado de libertad. Lo que plantea este hombre, que creo que lo plantea también el cántico que acabamos de escuchar,
es que eso es un error conceptual muy serio. Y que lo que produce ese tipo de sociedades que estamos produciendo nosotros últimamente es mayor insatisfacción, mayor angustia y baja el nivel de libertad. El nivel de libertad tiene que estar restringido de forma tal, por un lado que no se cometa lo que decía Marco, el libertinaje, pero por el otro lado, que la libertad esté guiada por algunos recovecos y algunos, les diría, valores esenciales, en donde uno sepa dónde cortar. Y el que tiene ahora mayor libertad no es el que aumenta la capacidad de opciones, al revés, paradójicamente, es el que sabe poner un límite, que es lo que finalmente le permite la satisfacción. Una satisfacción creciente, como decía el canto. Si hubiéramos salido de Egipto, bárbaro, pero si la satisfacción está en medida de la próxima, nunca termina siendo la satisfacción en sí por sí mismo. Y a veces la libertad empieza a estar bastardeada por esta idea medio fantasiosa. No, cuanto más tengas para elegir, mejor. Y a veces le ponemos, en un ejemplo pavo, ¿no? A nuestros hijos tienen 12.000 carreras. Entonces, no hay límite. Entonces, el límite empieza a volver a ponerse como una de las, les diría, de los elementos básicos de poder dominar el arte de la libertad, que tiene un montón de aristas, pero en esta época es una de las esenciales. La gente que aumenta indefinidamente su capacidad de opciones termina invadiendo su libertad, termina aminorando su capacidad de selección y termina siendo esclavo de esa multiplicidad de opciones que lo pierde y lo hace un ser vacío, sin esencia. Y ni nos damos cuenta y pasa tanto. Son las nuevas esclavitudes, ¿no? Del siglo XXI, las ansiedades, ¿no? Todo lo que nos oprime hoy en día que pasa por esto que vos estás comentando. Marco, una última reflexión al respecto. No, respecto me viene en mente el tema del materialismo, ¿no? El materialismo, digamos, entonces, tener cosas. Me viene en mente, por un lado, pienso la sabiduría de los salmos. Señor, enséñanos a contar nuestros días y tendremos la sabiduría del corazón. Tal cual. Pienso que esto, ¿cuál es la sabiduría del corazón? Pienso que es el amor. Jesús en Mateo 25 dice, el juicio de cada uno no será por lo que hemos amasado en la vida, de la matzá. riqueza, Volvemos a sino del amor, de cuánto hemos dado a los otros. En este sentido hay una parábola muy linda del hombre que acumula, mañana me hago esto granero, el Señor le dice, mañana te llamaré, te quitaré la vida. ¿Qué harás de todo lo que acumulaste? Pienso que tantas veces hay una esclavitud, ¿no? Que es la esclavitud del materialismo. Entonces, también cuanto nuestra tradición religiosa, el Éxodo se habla de la libertad cristiana, la libertad del Éxodo, del Primer Testamento, nos ayuda a salir afuera de este materialismo, nos llama hasta el cielo, ¿no? Cielo y tierra se pueden unir, pero esta tierra ya la podemos vivir en una libertad, que no es la libertad de las cosas, ma que es la libertad de las relaciones humanas, del amor, digamos. Muy lindo. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Creo que hemos compartido unos momentos de profunda reflexión que seguramente cada uno cuando vuelva a su casa va a seguir rumiando, ¿no? Dentro de cada uno de nuestros corazones. Yo también quiero sumar, hay una canción que me gusta mucho de Silvio Rodríguez que se llama Solo el amor. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Así que bueno, con estas palabras me gustaría despedirnos, agradecerles a todos, agradecer a Limud, agradecer a Marcelo y a Marco por estas hermosas palabras y reflexiones. Gracias, Pilar. Bueno, Toma que anda mejor, me parece. bueno, en nombre del Limud damos ¿Querés agua? para los ¿Vos? que somos beneficiados de vivir en Buenos Aires, le pedimos a Pilar
sigan reproduciendo estos eventos. Gracias. Al contrario. Bueno, espero que haya Muchas música gracias. ahora. Sí, show final. Hay un show final. Ok. Invitá ahí, agarrá el micrófono.